De mañana con Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Muchas gracias por estar en sintonía de su revista de Mañana con Monumental. Los trastornos gástricos afectan a gran parte de la población, principalmente después de pasar por un periodo de fin de año en donde se dieron muchísimas comidas y bueno, esto pudo haber caído un poco mal a nuestro estómago. Ya se encuentra con nosotros el médico internista Manuel Rojas para conversar sobre los principales trastornos gástricos que se dan en la población. Doctor, ¿cómo está? Muy feliz año. Feliz año. Buenos días, Lolita. Buenos días. Costa Rica, y aquí empezando nuevamente con el segmento de medicina interna. Así es. Doctor, para hablar, este es un tema grande, porque durante todo el año las personas padecen de trastornos gástricos, pero mucho más después de la época navideña, donde se da una clara variación de la comida, de los horarios de comida incluso. Sí, indudablemente el tubo digestivo es complejo. Todo lo que es el sistema digestivo es amplio, tiene múltiples alteraciones, son una gran cantidad de órganos, una gran cantidad de sustancias, de hormonas y demás que están interrelacionadas para llevar a cabo el proceso de la digestión, que básicamente lo que trata es de incorporar todo el sustrato necesario para mantenernos vivos. Y este proceso maravilloso de la digestión empieza desde cosas aparentemente ni siquiera relacionadas con la digestión. Uno dice, bueno, boca, tubo digestivo, esófago, estómago y demás, pero inclusive cosas que tienen que ver con la apariencia, con el olor, con un montón de cosas que son parte del ambiente necesario para una sana digestión, pues indudablemente están involucrados. No es lo mismo comer en paz que comer en medio de una gritería o en medio de una carrera, comer en la carrera. No es lo mismo que la comida tenga una mala apariencia que tenerla como hacen los chefs ahora que lo adornan y que se ve muy bonito. No es lo mismo la comida en un ambiente familiar de paz y demás que otro tipo de ambientes. Entonces, uno cuando habla de digestión, indudablemente tiene que pensar en esta parte previa, indudablemente, donde está también incluido, que se me olvidaba decir, olor, textura, sabor, que también esto va también muy en relación a las formas en las que la persona se ha educado y su ambiente. Hay cosas que para nosotros tal vez pueden ser repulsivos, en otros ambientes pueden ser una exquisitez y al revés. Porque si uno ve o no tiene un buen olor, se lo come y tiende a caer mal. Pero no a todo el mundo. Hay gente que ciertos olores les son repugnantes, otros que no. Entonces también sí, exactamente. Entonces en esto tiene que ver todo el proceso digestivo. Entonces, cuando uno habla de alteraciones desde el punto de vista digestivo, podríamos empezar a hablar de que pueden existir alteraciones que pueden ser orgánicas y alteraciones que podríamos llamar de tipo funcional. Cuando nosotros hablamos de alteraciones orgánicas, quiere decir que existe una alteración anatómica que justifica que la digestión no se lleve a cabo en forma adecuada. Y llegó el tecito para mejorar la digestión. Gracias, Chelita. Ok, entonces decíamos que pueden existir alteraciones desde el punto de vista orgánico, es decir, existe una alteración evidente, llámese, por ejemplo, una úlcera, llámese problemas de vesícula, llámese problemas de páncreas, y vamos a tratar de hablar de todo esto, que justifican que haya una digestión inadecuada. Pero también pueden existir alteraciones desde el punto de vista funcional, que es cuando no existe una alteración propiamente dicha que justifique la sintomatología del paciente y que en un gran porcentaje de los casos es lo que constituye la principal motivo de consulta. De aquí surge el término dispepsia, que es el que más se utiliza. Y dispepsia, si uno la empieza a separar, pues dis es mala, pepsia es digestión, una mala digestión. Bueno, el grueso de las consultas viene a ser dispepsias funcionales. Es decir, no hay alteración anatómica, pero la persona se siente mal. Y en este tipo de dispepsias hay dos grandes grupos.
Uno que es el que se ha catalogado como el síndrome de distrés postprandial, así lo catalogan unos criterios que se llaman criterios de Roma 3. El síndrome de distrés postprandial es el paciente que come y tiene esa sensación inmediata de sensación de distensión, esa sensación de ganas de eructar, esa sensación de saciedad precoz, que se llena muy rápido, que no disfruta la comida y demás. Y el otro, el síndrome de dolor epigástrico, que es un dolor ya de tipo ardoroso, de tipo quemadura en la boca del estómago, y que en ambos casos son parte del síndrome de dispéptico funcional. Es decir, el síndrome de distrés postprandial, vea que la palabra distrés se aplica no solamente para la sensación de estrés, de ansiedad y demás, Claro. sino que todo esto está correlacionado, y el síndrome de distrés postprandial, como lo estipulan los libros de texto, SDP, es bastante frecuente. Y el síndrome de dolor epigástrico, que la gente dice, bueno, es una úlcera, ¿no? Pues el dolor puede ser muy parecido al de una úlcera, es la sensación de ardor, de quemadura y demás, pero que no necesariamente quiere decir que exista una lesión de carácter ulceroso. Y en este tipo de crisis se habla de crisis que deben durar por lo menos 30 minutos. No es que me agarró un dolorcillo y se me quitó, Y se fue. ¿verdad? Sino que se dice que deben de tener por lo menos una duración de al menos 30 minutos, que deben repetirse por lo menos una vez por semana, y que el paciente debe experimentar esto para hacer un diagnóstico por lo menos durante 6 meses previos a la hora de realizar el diagnóstico, y que se hayan repetido durante por lo menos un lapso de 3 meses. Es decir, síntomas durante por lo menos 3 meses, que antecedan en por lo menos 6 meses a la hora de hacer un diagnóstico, y que tenga dolor, ¿cómo se llama? Que se mantenga por lo menos 30 minutos y una vez por semana. Ve qué interesante, porque aquí también existen una serie de cosas que hay que tomarla en cuenta, que son los llamados signos o síntomas de alerta, porque esta sintomatología, tanto de ardor en la boca del estómago como la sensación de distensión, también nos pueden dar problemas de carácter orgánico, y entonces podemos tener que prestar atención a otro tipo de sintomatología, como pueden ser síntomas sistémicos, donde estamos hablando de la fatiga, de la pérdida de peso, de cambios recientes en la contextura de la materia fecal, la aparición de diarrea persistente, el paciente que de un momento a otro empieza con constipación, con estreñimiento. Estos son síntomas de alarma, y si en exámenes de laboratorio pues existen algún otro tipo de llamadas de alerta, como puede ser anemia de causa no clara, como puede ser la aparición de sangre en las heces, pues aquí ya debemos desconfiar de que sea simplemente una dispepsia funcional, y obviamente estamos obligados a tratar de descartar organicidad en este tipo de pacientes. Si nos quedamos dentro del punto de vista de dispepsia funcional sin alteración orgánica, pues aquí uno podría decir que pueden existir dos grandes, ¿cómo podríamos decir? Dos grandes justificantes desde el punto de vista médico. Uno de ellos es lo que se llama las alteraciones motoras proximales. Recordemos que todo el tubo digestivo tiene una especie de movimiento de gusano, que es lo que hace que se transporte el contenido alimentario durante todo el trayecto del tubo digestivo. Estos movimientos de gusano se llaman movimientos peristálticos, y las alteraciones en la motilidad, sea que tengamos más motilidad y esto motive un vaciamiento rápido y consecuentemente diarreas y demás, o pacientes que tengan una motilidad lenta, pueden hacer que tengamos todo este tipo de sintomatología sin tener necesariamente una alteración de carácter orgánico. Pero es interesante porque la alteración del movimiento proximal es una de las causas más frecuentes de consulta. Y la otra cosa importante son los pacientes que tienen un término que se aplica recientemente, que es el de disfunción, ve qué interesante, disfunción visceral sensorial. Ve qué término más enredado. A ver, doctor, otra vez. Disfunción ¿Sensorial? visceral sensorial. Disfunción, que algo no está funcionando bien. Visceral, las vísceras, o sea, todo lo que está dentro del tubo digestivo, no solamente hueco, sino sólido. Estamos hablando de hígado, vaso, páncreas y demás, pero específicamente habla más de tubo digestivo hueco, es decir, estómago, colon, intestino delgado. Y sensorial, la sensación. Hay pacientes que dentro de su entorno tienden a tener más sensibilidad, por decirlo así,
a la actividad de sus vísceras. Y es el tipo de pacientes que dice, mire, siento que se me está moviendo el intestino, oiga donde siento el movimiento de tripas, oiga esto, sentí un cólico, sentí el movimiento de esto, sentí. Esto generalmente, ese tipo de pacientes que tienen disfunción visceral sensorial, también están dentro de un contexto de otro tipo de sintomatología agregada, donde no es infrecuente la presencia de ansiedad, de trastornos depresivos, el paciente sometido a estrés, el paciente sometido a sobrecarga laboral, problemas familiares y demás, hace que tenga como una mirada hacia adentro, como que empieza a concentrarse más en sus síntomas, y está claramente descrito este término de disfunción visceral sensorial, que hace que el paciente prácticamente esté como a la expectativa de qué le está pasando en su tubo digestivo, o que come algo y ya está pensando con antelación que le va a caer mal. ¿Esto podría incrementar el dolor, doctor? Si Indudablemente que sí, indudablemente que sí. El otro gran problema de los trastornos funcionales es que el paciente le hacen gastroscopía, le hacen colonoscopía, le hacen ultrasonido, el médico no le encuentra nada, le explica que es un problema funcional y el paciente no se contenta, dice, no, ¿cómo es posible que yo no tenga nada y me sienta tan mal? Tengo que tener algo, y empiezan a pensar que tienen un cáncer, que tiene esto, que tiene lo otro, y empiezan con su cuadro ansioso de por medio, que a su vez hace que por razones químicas, por razones de carácter hormonal y demás, porque al estar estresado y ansioso, pues genera también que haya una liberación inadecuada de hormonas que pueden agravar la sintomatología. Y esto, el interesante en digestión es que todo está interrelacionado. Si nosotros no comemos, por ejemplo, porque me siento que me voy a caer mal, bueno, pero resulta que nosotros tenemos un ciclo que se llama el ciclo circadiano, que es un ciclo que establece que ciertas funciones hormonales y sensoriales se activen a cierta hora y se apaguen a cierta hora. Por eso es que tenemos más actividad en el día que cuando estamos durmiendo. Bueno, resulta que en este tipo de cosas las personas se acostumbran normalmente a comer a tal hora. ¿Y por qué sentimos hambre? Bueno, sentimos hambre por múltiples razones. Tenemos unas razones desde el punto de vista fisiológico. Las células necesitan energía. Si las células para funcionar necesitan fundamentalmente glucosa, azúcar y oxígeno. Y si las células no tienen este par de combustibles, empiezan a mandar una serie de señales al cerebro. Mire, cerebro, no tengo combustible, obtenga combustible. ¿Cómo se interpreta esto el cerebro? Tratando de comer. La sensación de hambre se genera fundamentalmente entre otras cosas, por eso. Sin embargo, hay un montón de hormonas que también están interrelacionadas. Cuando vamos a producir este tipo de respuesta, también hay variaciones en la secreción de hormonas como la insulina, empiezan a secretarse una serie de jugos gástricos, por eso es que la gente siente esa sensación también como de ardor, como que algo le está estimulando el comer. Bueno, porque se está empezando a producir más jugo gástrico, se están empezando a liberar más sustancias de hígado, se empieza a liberar bilis, se empieza a liberar jugos pancreáticos, que su función fundamental es trabajar sobre los alimentos. Cuando este tipo de sustancias entran a trabajar directamente sobre la pared gástrica o el tubo digestivo sin tener un sustrato sobre el que van a trabajar, pues puede ser deleterio, como dicen, puede ser dañino. Puede empezar a producir gastritis erosivas y una serie de cosas producto de que la persona no está comiendo a sus horas. Entonces, dentro de este contexto uno puede partir de que hay pacientes que empiezan con dispepsias funcionales y pueden, por la perpetuación del proceso y por sus alteraciones en su rol alimenticio, empezar a tener alteraciones ya de tipo orgánico. Un paciente perfectamente puede empezar con el síndrome de dolor epigástrico sin lesión de tipo ulceroso, y posteriormente, porque no come, porque no hay un sustrato adecuado, por el mismo estrés que le genera, empezar a generar lesiones ulcerosas. Inclusive es interesante porque hay unas famosas úlceras que se describen en periodos de estrés y de ansiedad, que son las famosas úlceras de Cushing, ¿cómo se llamaban? Había un experimento que nos leían cuando nosotros estudiábamos fisiología hace 800 años, y decía que las úlceras de Cushing se habían descrito fundamentalmente en ratones. Agarraban un ratón y el pobre ratón lo ponían en una jaulita y le ponían como 3 o 4 gatos dándole vuelta alrededor al pobre ratón. Y el ratón veía esos gatos hambrientos, sometido a un gran estrés. A un gran estrés, y después el ratón sangraba, ¿verdad? Sangraba por úlceras de estrés, úlceras de Cushing. Ahora no tenemos gatos gigantes, pero tenemos otros tipos de los gatos son el trabajo, el congestionamiento vial, deudas. Un montón de cosas que hacen que uno genere úlceras por estrés.
Ajá, perfecto. Doctor, nada más Ah, permítame doble. acomodar Sí, está el moviéndose el micrófono. micrófono. La S es el frente, Sí, sí, sí. la S del micrófono. Así es. Entonces, decíamos que un paciente puede partir de un proceso de carácter funcional e ir agregando procesos de carácter orgánico. Siempre debemos tener ojo al Cristo, como dicen, en el sentido de los signos de alarma, como la pérdida de peso, una cosa interesantísima es que usualmente los síntomas funcionales se presentan más en la etapa diurna, en la etapa de actividad del paciente, cuando está sometido a los niveles ansiosos, al trabajo, etcétera, pero que normalmente ceden durante la noche. Un paciente que es despertado por una sensación de dolor epigástrico, el dolor en la boca del estómago, que los síntomas se perpetúan en la noche, que inclusive en la noche tiene deposiciones diarreicas, algo está pasando. Aquí hay obligatoriamente que descartar procesos de carácter orgánico, que esto es fundamental. No siempre, y aquí otra cosa que no hemos dicho cuando hemos hablado de problemas cardiológicos, es que no siempre que duele en el pecho es el corazón y no siempre que Muy es el importante. corazón va a doler en el pecho. ¿Y por qué esto es importante? Porque infartos, por ejemplo, de la cara diafragmática del corazón, recordemos que el corazón es un órgano tridimensional, tiene arriba, abajo, adelante y atrás. Bueno, cuando tenemos un infarto de la parte de abajo del corazón, que se llama cara diafragmática, porque ve hacia el diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen, bueno, un infarto de cara diafragmática también se puede manifestar como dolor epigástrico intenso, puede tener sudoración, puede tener náuseas. Y una cosa interesantísima, dolor epigástrico o dolor en la boca del estómago que nos despierta en el famoso wake up que dicen los gringos. Hay que primero descartar un problema de tipo cardiológico antes que un problema de tipo digestivo. Mucha gente se despierta con su ardor en la boca del estómago y lo primero que hace es tomar un antiácido. Si el paciente está pálido, si está sudoroso, se siente mal, por amor de Dios, váyase a un hospital a que le hagan un electro, que le hagan unas enzimas cardíacas. Si están normales y todo está bien, pues ahora sí sigamos estudiando el problema desde el punto de vista digestivo. Pero primero hay que descartar problemas de esa índole. Así que en medicina, lamentablemente, no todo es evidente, muchas cosas Sí. se pueden confundir. Cuando hablamos ya de procesos dispépticos, entonces hay que tomar en cuenta también otras cosas, lo que son las secreciones de los diversos órganos. Estamos hablando de procesos de tipo de motilidad en la parte proximal, es decir, en el movimiento. Estamos hablando del síndrome de disfunción visceral sensorial, que es interesantísimo ese término. Y la otra cosa es también, bueno, cómo funciona la secreción de las diversas sustancias que existen en el tubo digestivo. Imagínense que nosotros, desde que empezamos a masticar, ahí empieza el proceso, bueno, es parte de la continuidad del proceso de la digestión, porque como ya hemos dicho, la apariencia, el olor, la textura, toda una serie de cualidades del alimento también son previos para estimular el proceso de la digestión. Pero a nivel de boca, ya empiezan muchas cosas. Los dientes, y esto lo saben mucho mejor los odontólogos que yo, cada pieza dental tiene su función. La parte de adelante es para cortar, las muelas son para macerar. ¿Por qué se tiene que hacer una buena masticación? Bueno, porque casualmente esto es lo que garantiza que este alimento sea macerado y tenga las condiciones necesarias para que pueda ser trasladado por estos movimientos de gusano a través del esófago, que llegue a estómago y posteriormente continúe su viaje por el tubo digestivo, en donde paulatinamente se van a ir absorbiendo los nutrientes. Entonces empieza ahí, pero también en boca hay secreción de sustancias. Hay unas sustancias que son de tipo enzimático. Enzimas son sustancias que ayudan a la conversión o a la degradación de una sustancia para convertirla en otra o para facilitar su asimilación. Y entonces tenemos amilasa salival, por ejemplo, que también se produce en mayor parte en el páncreas. Pero ya ahí empieza, la saliva tiene sustancias que ayudan también al proceso de carácter digestivo. Cuando ya llegamos al esófago, pues el esófago lo que hace es un movimiento de traslación de la boca hacia el estómago. Usualmente aquí no hay secreción de ningún tipo de sustancia, es más que todo peristalsis, pero también pueden existir alteraciones serias a nivel de esófago que pueden complicar la digestión, y por eso es importante también ver cuando el paciente le dice, es que a mí me cuesta tragar, o cuando yo estoy comiendo, me cuesta más tragar sólidos que líquidos. Esto es lo que se llama una disfagia lógica. Disfagia lógica, ¿qué es lo lógico? Que nos cueste más tragar sólidos que líquidos, es lo lógico. Bueno, entonces cuando uno tiene disfagias lógicas, entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿qué puede estar obstruyendo
el paso del contenido alimentario. Puede ser simplemente que no estamos llevando en forma adecuada el proceso de masticación, que nos estamos tirando, perdón la expresión, un tuco de carne, y lógicamente eso cuesta que vaya bajando, o que exista algo dentro del esófago, que el esófago esté comprimido por una estructura afuera del esófago, que puede ser maligna o benigna, y que al comprimir el esófago hace que la deglución no sea adecuada, o alguna lesión intraesofágica, también maligna o benigna, que haga que el diámetro o el calibre del esófago esté disminuido, y esto disminuya u obstaculice la deglución. Aquí podemos tener también tumores esofágicos, procesos de carácter cicatrizal, algunos pacientes por reflujo gastroesofágico, que es otra condición de ahorita de la que vamos a hablar, hacen que el ácido que normalmente está en el estómago empiece a devolverse al esófago, y el esófago, que no tiene las características necesarias para estar expuesto al ácido que está en el estómago, empieza a experimentar un proceso de carácter inflamatorio, erosivo, que hace que se irrite el estómago, y este proceso inflamatorio erosivo pues también genera un proceso, por decirlo así, de carácter cicatrizal, que puede inclusive disminuir el calibre del esófago y entorpecer la deglución, así como lesiones premalignas como el esófago de Barrett, que es otra condición de la que vamos a ver si podemos hablar ahora más adelante, que hacen que también tengamos que prestar atención a las alteraciones en el esófago. Y la otra, que es interesante, es la disfagia ilógica. ¿Qué es lo ilógico, Laurita? Lo ilógico es que diga, bueno, qué raro, yo trago bien la carne, pero cuando tomo agua no puedo tragar agua. Ay, qué interesante. Curioso, me cuesta más. Cuando empiezo a tragar agua, empiezo a toser. Bueno, ¿qué estará pasando? Y por el cambio, cuando traigo algo sólido, sí. Bueno, recordemos que estos movimientos de traslación, estos movimientos de peristalsis que tiene el esófago de arriba hacia abajo, pues se dan fundamentalmente porque tiene que existir integridad del tejido del esófago, pero fundamentalmente el aspecto del neural, o lo que es el aporte de los nervios que justifican este movimiento a nivel del esófago, pueden estar alterados. Y existen condiciones como la acalasia, que se llama así, que son alteraciones en esta inervación del esófago, que hacen que este movimiento de peristalsis sea inadecuado. Y como no tenemos este movimiento de peristalsis o de gusano en forma adecuada, entonces resulta que las estructuras que están en contacto con las paredes del esófago son más fácilmente trasladadas de arriba hacia abajo que las estructuras que no hacen contacto con las paredes, como pueden ser líquidos. Entonces hay pacientes que por alteraciones de tipo neurológico les cuesta más tragar líquidos que sólidos, y esto se llama disfagia ilógica. Doctor, quería preguntarle, porque introducimos el tema comentando que durante las épocas festivas, bueno, acabamos hace 2 semanas, semana y media, de pasar las fiestas de Navidad. Precisamente, ¿qué tanto cambio se puede dar a nivel del estómago? El hecho de cambiar los horarios, de cambiar la dieta un poco, los tamales, el queque navideño, las cenas. Indudablemente, todos los que son cambios en la dieta normal de una persona, pues puede conllevar, en algunas personas, puede conllevar a sensación de distensión, ardor en la boca, el estómago y demás, sobre todo si abusa de cierto tipo de cosas, sobre todo si abusa de condimentos o de chile, sobre todo en la gente que no está acostumbrada a comer chile, en los pacientes que comen como si estuviera acabando el mundo, porque fuera la última cena, y comen en forma copiosa, y indudablemente también los pacientes que abusan del licor. El paciente que abusa de licor, pues resulta que también va a experimentar exacerbación de sus problemas de carácter digestivo. Y recordemos que, como estábamos hablando al principio, bueno, todo está interrelacionado en el tubo digestivo. Apenas estamos haciendo un pequeño barniz de lo que es la digestión. Pero, por ejemplo, páncreas. El páncreas es un órgano maravilloso que secreta, entre otras cosas, aparte de... Pues, tiene varias funciones, múltiples funciones, entre ellas la producción de insulina y otras cosas, pero desde el punto de vista digestivo, libera sustancias que se llaman enzimas. Estas enzimas se transportan a través de un conducto que se llama el conducto pancreático principal, también hay un conducto pancreático accesorio, que llegan, vamos a ver cómo se lo explico así, ven qué interesante. Imagínense
varias carreteras. Una carretera viene del páncreas. El páncreas viene con su carretera principal y por esa carretera principal el páncreas liberó las enzimas pancreáticas que van a llegar a una carretera principal, a la autopista, que esa se llama colédoco. Resulta que al colédoco también llega otra autopista, otra carretera que viene de la vesícula. La vesícula almacena bilis. Esta bilis pasa por un conducto, una carretera que se llama el conducto cístico y llega también a la carretera principal, que es el colédoco. En el hígado produce también sus sustancias que salen por el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, se une un conducto hepático común que también llega a la carretera principal que se llama colédoco. Todo este tipo de sustancias son fundamentales para la asimilación de los alimentos. Llegan y terminan desembocando en intestino delgado. Ok, estas sustancias van a trabajar sobre los alimentos que ya han pasado de previo por el estómago, donde han sido sometidos a la acción del ácido gástrico y demás, y terminan de ayudar con la digestión. Bueno, resulta que ante abusos en las comidas, ante abusos en el licor y demás, pues estos órganos también se pueden ver afectados. Y podemos tener alteraciones a nivel de páncreas, podemos tener pancreatitis, por ejemplo, podemos tener reacciones inflamatorias a nivel de hígado, hepatitis. No, otra cosa interesante, cuando hablamos de hepatitis, estamos hablando de una reacción inflamatoria de hígado que se documenta fundamentalmente por elevación de unas sustancias en sangre que se llaman transaminasas. La gente interpreta normalmente que la hepatitis es el paciente que se pone amarillo, y no es así. Eso es una cosa diferente. Hepatitis implica elevación de transaminasas y que se puede dar en relación a procesos como la ingesta copiosa de alcohol, como pueden ser medicamentos, como pueden ser tóxicos, una serie de sustancias que hacen que las transaminasas se eleven en forma temporal o permanente, dependiendo del grado de afectación. Y a nivel de vesícula, también la vesícula responde ante la presencia de alimentos a nivel de tubo digestivo. Entonces alteraciones después de fiestas y cosas por el estilo, pues pueden alterar el fino equilibrio que existe a nivel de estas vísceras, llamadas páncreas, vesícula, hígado y demás, y el tubo digestivo que hemos mencionado de previo. Una cosa interesante, ¿qué es la bilis? Ya que me metí en esto. Se me regó la bilis, doctor. Se me regó la como bilis, dicen, sí. popularmente. La bilis, primera cosa, la bilis se produce en hígado, no se produce en la vesícula. Importante. El hígado produce la bilis, esta bilis se almacena en un tonel que se llama vesícula. La vesícula es un receptáculo que almacena vesícula, y ante la presencia de comidas predominantemente de tipo grasoso, pues ese es el estímulo para que la vesícula se contraiga y envíe bilis al tubo digestivo para tratar de fraccionar las moléculas de grasa que obviamente son necesarias. La gente dice, es que yo no como grasa. No, la grasa es necesaria, pero con sus medidas, ¿verdad? En este sentido, cuando entran alimentos que tienen a mayor o menor grado contenido grasoso, pues lo que hace la bilis es actuar sobre esas moléculas y fraccionarlas en pequeñas moléculas cada vez más pequeñas para que se puedan absorber y ser utilizadas. Este proceso, si mal no recuerdo, se llama, y si me perdonen los químicos si estoy equivocado, se llama saponificación, como saponificación, que es la fracción, el fraccionamiento de las moléculas grandes de grasa o de lípidos en moléculas más pequeñas para que puedan ser absorbidas. Por eso es, Laurita, que uno puede vivir sin vesícula. Mire, claro. Es que me quitaron la vesícula y ya no puedo comer grasas. No necesariamente es real esto, ¿verdad? Porque usted sigue produciendo bilis. La bilis se la sigue produciendo el hígado. Y el hígado, a través del conducto pancreático izquierdo y derecho, que van por el conducto hepático principal, llegan al colédoco y van a terminar en el tubo digestivo también. Lo que pasa es que el aporte es un aporte continuo, más lento que tener un receptáculo o un tonel de reserva que responde con contracciones de la vesícula ante la presencia de tejido graso, de alimentos grasos en el tubo digestivo. Pero sí, siempre sigue con la capacidad de absorber grasas. Tal vez hay gente que, volvemos a lo mismo, hay gente que tiene disfunción visceral, sensorial, entonces dicen, bueno, me quitaron la vesícula y ya de antemano dicen que no puedo absorber grasas, me siento mal, no, eso tenía grasa. No necesariamente. Y ejemplo, yo
Yo me quité la vesícula, me operaron de la vesícula. Bueno, yo me di cuenta hace un par de años, ¿verdad, doctor? Sí, hace un par de Vine años un me día operaron con la un vesícula. dolorcillo. Yo, doctor, ¿qué me le pasó? Bueno, me operaron de la Sí. vesícula. Y en este momento yo como comida normal, ¿verdad? Y hasta mis chicharroncillos me he comido de vez en cuando y no me ha pasado nada. Bueno. O sea, porque sigo produciendo eso. Tampoco abuso, ¿verdad? Sí. Es otra cosa. Una cosa es el abuso y otra cosa es una dieta normal, ¿verdad? Claro. Entonces, esto, vean que es interesante porque el tubo digestivo es tan lindo, es tan interrelacionado todos los órganos, que uno tiene que tratar de ubicarse, ¿verdad? Por ejemplo, hay pacientes, vean qué interesante, Laurita. Por ejemplo, hay pacientes que le dicen, mire, es que yo siento distendido el abdomen, siento cólicos, estoy con flatulencia, me voy a hacer una gastroscopía. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Cuando usted está refiriendo en este momento, está refiriendo síntomas más bien de tubo digestivo bajo. La flatulencia, los cólicos y otras cosas son más de tubo digestivo bajo. Si vamos a hacer algo, sería una colonoscopía. Imagínese. ¿Verdad? Si yo siento la sensación de ardor, de ese epigastralgia, ese ardor intenso en la boca, el estómago, ya habiendo descartado problemas cardiológicos, pues para que me voy a hacer una colonoscopía, Puede que ser una los síntomas gastritis. más bien es de tubo digestivo alto. Ahora, si uno quiere hacer las dos cosas en buena hora, para tener un buen chequeo. Eso debería hacerse después de los 40, ¿verdad, doctor? Sí, Ambos aunque sin exámenes. embargo la incidencia que tiene Costa Rica de enfermedad maligna gástrica es muy alta. De ahí así que si hay antecedentes familiares de cáncer gástrico, si hay síntomas sistémicos como mencionábamos, anemia de causa no clara, pérdida de peso, fatiga, alteraciones en el hábito intestinal reciente y cosas por el estilo, o persistencia de los síntomas, a pesar de estar utilizando algún tipo de antiespasmódico, que no estamos de acuerdo en autorrecetarse, pero a pesar de estar en ello, sigue el paciente con síntomas, es mejor estudiarlo de pies a cabeza. Doctor, 9 de la mañana con 47 minutos. Laura Ávila se despide por el día de hoy, como siempre, agradeciendo su fiel sintonía, porque ustedes, los oyentes, los televidentes, son los que hacen este programa de Mañana con Monumental, que con mucho cariño preparamos día a día para todos ustedes. También le doy las gracias a mi compañero Miguel Cascante en el Control Master y a los compañeros de Canal 2 por llevarnos la imagen de la radio. De mañana con Monumental. De mañana con Monumental.